Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. El día 7 de octubre del año 2023, la organización Hamas, organización islamista que gobierna de facto o ha gobernado o había gobernado de facto en la Franja de Gaza en contra de la Autoridad Nacional Palestina, cometió uno de los actos de terrorismo más brutales que había experimentado la sociedad y el Estado israelí en toda su historia desde la creación en el año 1948. Y en ese acto de ataque del 7 de octubre de 2023 asesinó a más de 1.000 personas y secuestró a más de 200 personas. En los días posteriores, el Estado de Israel, específicamente las fuerzas militares conocidas como las Fuerzas de Defensa de Israel, iniciaron una operación militar encabezada y dirigida, entre otras, según las palabras del ministro Benjamín Netanyahu, buscando destruir a Hamas como organización política y militar y liberar a los secuestrados. Con el paso de los meses, la operación focalizada en destruir a Hamas y las redes de túneles que Hamas había construido debajo de edificios de apartamentos, hospitales, escuelas, centros comunitarios y mezquitas, se fue convirtiendo en una guerra urbana, y en medio de esta guerra urbana se fue destruyendo lo que parecían ser las localidades más importantes urbanas de la Franja de Gaza, al tiempo que se había obligado a un desplazamiento continuo de la mayoría de la población de un lado hacia otro dentro de la misma Franja de Gaza. Mientras las fuerzas militares de Israel, por una coyuntura geopolítica excepcional que le brindó una oportunidad única, amplió su guerra en 7 frentes para destruir el eje de la resistencia de Irán y hasta involucrarse en acciones militares directas contra Teherán. Sin embargo, la población palestina, la población civil que ha quedado atrapada entre las fuerzas de Hamas y las fuerzas de defensa de Israel, poco a poco también la de Cisjordania ha ido quedando atrapada en una guerra que ya ha llevado a situaciones difíciles de aceptar, no solo para los palestinos, sino también para cientos de miles de israelíes que se oponen al gobierno de Netanyahu y a los partidos políticos radicales que componen el gobierno de Netanyahu, encabezados por Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, e Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad. Para la opinión pública internacional, la situación también es intolerante e inaceptable, pues más allá de la fiabilidad estricta de las cifras de las víctimas palestinas, los muertos civiles se cuentan por miles, incluso hay quienes dicen que superan los 60.000 muertos, fueran o no seguidores o que dieran apoyo a Hamas, y la situación de los secuestrados israelíes para muchos no es mejor y muchos han muerto en medio del cautiverio. Para hablar de la situación en Gaza necesitamos una referencia en el derecho internacional importante que nos permita ilustrar, tener una opinión informada en tan difícil situación. Para ello hemos invitado a uno de los profesores que más conoce el derecho internacional en la Universidad Nacional de Colombia, que es el profesor Antonio José Rengifo. Profesor Rengifo, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Cordial saludo, profesor Patiño, y muy honrado de estar aquí en su programa. Gracias. Punto Crítico. Profesor, quiero empezar preguntándole por 3 conceptos específicos en el derecho internacional para apartarnos del debate político y de tratar de ser lo más técnicos posibles. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de genocidio, de limpieza étnica y de hambruna? Bien, yo creo que deberíamos empezar por contextualizar el escenario de la posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es el que establece las categorías de crímenes internacionales. Esas categorías no existían antes, fueron establecidas por la Asamblea General de Naciones Unidas y la Comisión de Derecho Internacional para juzgar a los criminales nazis, japoneses y otros después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se establecen unas categorías de crímenes que por su gravedad conciernen el interés y afectan a la humanidad entera. Esas categorías son crimen de genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y crimen de agresión o crimen contra la paz. Esas categorías de crímenes internacionales se distinguen de lo que son los delitos internacionales, que tienen unas dinámicas y unas repercusiones graves también, pero que no revisten esa gravedad de atentar contra la humanidad. Me refiero, por ejemplo, al secuestro de aviones mientras no sea para estrellarlos contra
las Torres Gemelas, que ahí ya hay un crimen gravísimo internacional. Pero el simple secuestro de un avión, a pesar de grave, es un delito internacional, no es un crimen internacional. Esas son distinciones sutiles que establece el derecho internacional, pero que vale la pena contextualizar. Entonces, en cuanto al genocidio, hay varias y diversas formas de incurrir en ese delito que es considerado por la comunidad internacional como el más grave que se pueda cometer. Imagínense de querer eliminar a todo un grupo étnico, a toda una nacionalidad, a todo un pueblo. Esas modalidades admiten, por ejemplo, impedir el nacimiento de nuevos, de descendientes del grupo étnico, es una forma de genocidio. Aplicar la hambruna es una forma de genocidio y eliminar de cualquier forma al grupo étnico, pues es una expresión del crimen de genocidio. Entonces, y atentar contra población civil, obviamente, también es una forma de expresión del crimen de genocidio. Desde el inicio, digamos, de las operaciones de castigo contra el atentado terrorista brutal cometido por Hamas, de las fuerzas de defensa de Israel, ha habido peticiones de algunos sectores radicales del gobierno de Netanyahu pidiendo la expulsión de la población palestina del territorio de la Franja de Gaza. Y al tiempo, los países árabes no han sido proclives o no se han manifestado tampoco a recibir a parte de la población que pudiese ser desplazada o que fuese afectada en términos humanitarios. ¿Se puede hablar en este contexto de un intento de limpieza étnica? Mire, sobre el crimen de genocidio hay un problema muy serio y es que no basta solamente querer eliminar el grupo, sino que hay que demostrar la intención y los actos que expresan la intención clara, concreta de eliminar a ese grupo. Entonces puede haber formas de combate, puede haber formas de lucha, pero hay que demostrar la intencionalidad de incurrir en el crimen de genocidio. En cuanto a la limpieza étnica, pues viene a ser un crimen de lesa humanidad, pero no propiamente un genocidio. Ahí hay una distinción, una diferencia sutil, como todas las diferencias en estas materias que son difíciles de precisar, en cuanto a que esa intencionalidad para el crimen de genocidio distingue lo que sería una limpieza étnica que de todas formas es reprobable y que no tiene justificación frente al derecho internacional. Es igualmente grave. Aquí hay que hacer una precisión y es que estamos, por eso traté de expresarlo al comienzo de mi primera respuesta, estamos ante la presencia de unos crímenes internacionales que son de por sí graves y que se expresan en un doble contexto. Por una parte, en el contexto de las dinámicas del conflicto palestino-israelí y más ampliamente israelo-árabe, y por otra parte, qué está pasando con el orden mundial y con el derecho internacional. A mí me parece que es importante este tipo de emisiones que usted promueve porque permite la expresión de voces de gentes que somos del sur. Llámese sur global, llámese tercer mundo, llámese mundo subdesarrollado, como se quiera, pero somos la mayor parte de la población humana, de la población en el planeta. De manera que vale la pena explorar esas dos dinámicas, ¿no? Lo que es la dinámica del conflicto entre los dos pueblos y lo que es el problema del orden mundial. Déjeme preguntarle algo que parece muy complejo y han señalado algunos analistas israelíes, opositores a Netanyahu, pero también en Europa, en Estados Unidos, en otras partes, y es que pareciera ser que los países árabes han guardado cierto silencio durante casi todo el tiempo de la operación, como si Israel estuviera haciendo el trabajo sucio que los países árabes quisieran que hiciera en contra de Irán al destruir a Hamas, a Hezbollah, la misma red del eje de la resistencia, e incluso el beneficio que traería la caída de Bashar al-Assad en Siria y todo lo que parece allí. ¿Usted creería que los países árabes han guardado cierto silencio cómplice hasta ahora? Mire, hay unas interpretaciones, digamos, bastante drásticas o radicales, en sentido de definir a los países árabes como los peores enemigos del pueblo palestino.
y sobre eso hay análisis bien interesantes, desde el comienzo de la partición o desde la historia de la partición, los países árabes no acompañaron al pueblo palestino, de manera que esas son posiciones políticas y geopolíticas que subsisten aún hoy. Y le repito, hay muchas voces que plantean dentro del mundo árabe esa especie de traición de los países árabes respecto del pueblo palestino. De manera que ahí no hay sorpresa. Lo que me parece interesante para mencionar es que muy a pesar de ese silencio que se podría calificar de cómplice por parte de los países árabes, está siendo suplido por, en primer lugar, la fragmentación de la sociedad israelí y la fragmentación de los partidos políticos en Israel que cuestionan el apoyo a Netanyahu y que cuestionan la política que lleva el Estado de Israel en cuanto a que está poniendo en riesgo y prolongando gravemente la situación de los rehenes, cuya liberación es urgente y que es una violación al derecho internacional también. De manera que esos países árabes deben... ese silencio de los países árabes está siendo suplido por manifestaciones en todos los países del mundo, en todas las ciudades. Hace unos días se suspendió la carrera en Bilbao, España, por unas manifestaciones protestando contra las violaciones a los derechos del pueblo palestino. De manera que estamos ante un momento bastante particular. Lo que usted menciona es exacto, un silencio que, repito, puede llamarse cómplice de los países árabes, pero que está siendo suplido por las voces en universidades europeas, norteamericanas, etcétera. Yo pues paso sobre ese punto que, a pesar de que me parece supremamente importante. Desde inicios del año 2024, Sudáfrica, una comisión de delegados, de abogados y acompañados de la Cancillería de Sudáfrica instauraron una denuncia contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por el posible delito de genocidio. ¿Cómo explicar esta acción de Sudáfrica y otros países que han acompañado esta denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia? Es un punto bastante interesante, porque Sudáfrica tiene un pasado de colonialismo y de régimen de apartheid que incluso fue apoyado por el Estado israelí. No hay que perder de vista eso. Por muchos años, podría decirse décadas incluso. Entonces, Sudáfrica tiene ese pasado de colonialismo y es una forma de expresar su inconformidad con lo que está pasando respecto del pueblo palestino. Aquí nos enfrentamos a un problema que tenemos los abogados internacionalistas y los periodistas también, y es en sentido de que para uno es muy difícil, incluso académicamente, calificar algo como crimen cuando no ha habido un pronunciamiento de una corte mundial sobre eso. Pero fíjese usted que es cada vez... que le interrumpa, es que esto es muy importante lo que está diciendo. Esas cortes son las que tienen la condición calificada de decidir si eso es un crimen. Para allá voy. Claro que sí. Lo que debería ser en realidad es que los académicos y los abogados que trabajamos por lo internacional dijéramos, esperemos hasta que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie y diga si hubo genocidio o no lo hubo. Pero si usted observa, profesor Patiño y televidentes, si observan la evolución que se está dando sobre este problema, cada vez aparecen más indicios de que se trataría de un genocidio y cada vez aparecen más pronunciamientos de académicos en sentido y de organizaciones internacionales en sentido de que se trata de un genocidio. Fíjese que hace unos días también una asociación de académicos que estudian el problema del genocidio en el mundo se pronunció diciendo ahí hay un genocidio. Amnistía Internacional ha dicho que es un genocidio. La profesora Albanese, que es la relatora para la situación de los derechos humanos en Palestina, se ha pronunciado en sentido que hay un genocidio. De manera que puede asumirse en este caso que se trata de unos pronunciamientos que tienen unos fundamentos, unas bases, no digamos que tienen la verdad, pero
Lo que debería ser en rigor jurídico, como decimos los abogados, es esperar a que se pronuncie la Corte Internacional de Justicia para decir efectivamente hay un genocidio. Pero le repito, todo indica, hasta dentro de, usted ve las protestas, que es interesante ver los afiches y los cartelones y la cosa. La gente diciendo, paren el genocidio. Y voces autorizadas israelíes diciendo, paren ese genocidio porque a nosotros nos hicieron genocidio. Eso, ya que usted mencionó esta academia que estudia los genocidios, se lo quiero complementar con otra pregunta. Hace unas semanas, la Organización Mundial de la Salud y la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases, que es el sistema internacional apoyado por Naciones Unidas, declaró que oficialmente había hambruna en Ciudad de Gaza, que es justamente la última operación militar de Israel contra la Franja de Gaza y quizás el último centro urbano que todavía estaba más o menos en pie. ¿Esto también contribuye a esos indicios del genocidio? Claro, claro que sí. Y me parece uno de los más graves. Usted toca un punto que es central, que es crucial, y es que esa es una expresión de querer terminar con ese grupo étnico llamado Grupo Palestino. Eso es de suma gravedad lo que está pasando con la hambruna, y usted hace muy bien en mencionarlo, porque el Estado de Israel y sus dirigentes en estos momentos, en esta coyuntura particular, deberían ser muy cuidadosos sobre eso. Es decir, es uno de los elementos que expresa esa intencionalidad de que le hablaba y que viene muy gravemente acentuándose con el paso del tiempo. Entonces, fíjese que aquí se presenta una situación bastante grave, y es rehusarse a corregir esas posturas, cuando la actitud inteligente, perdón pues por decirlo en esos términos, la actitud sensata, para ser más preciso, borremos lo de inteligente, la actitud sensata debería ser: corrijamos esto porque lo que está haciendo esa política, que los medios difunden en las expresiones de esos niños hambrientos, de mujeres, de ancianos, famélicos y demás, es aumentar el descrédito del gobierno israelí. Deberían, aunque sea por cierta decencia, por cierta sensatez, corregir esa situación y permitir la ayuda humanitaria al pueblo palestino. Quiero introducir un giro importante, y es que hace unos días el periódico The Washington Post, que tanto en la primera administración de Trump como en esta segunda ha sido bastante crítico con el gobierno de Donald Trump, afirmó que el gobierno de Trump podría estar incurriendo en complicidad con el genocidio y la limpieza étnica en Gaza al promover una riviera turística en los territorios de Gaza. ¿Esto puede tomar forma? Mire, hay tantas expresiones en materia de política exterior por parte del gobierno de Donald Trump que uno no puede decir qué va a pasar, uno no puede afirmar con certeza qué puede pasar. Trump, en el discurso de Mar-a-Lago recién posesionado, habló de tomarse Groenlandia, de anexar Canadá, de tomarse el canal de Panamá. Entonces, hay indicios en diversos aspectos que van en esa dirección, pero es muy difícil predecir si esa idea, que parece un tanto, voy a decir el término, estrambótica, de convertir a Gaza completamente destruida en una riviera al estilo de la Riviera Francesa, convertir a Gaza en una riviera, a mí me parece un tanto errático, y no sé qué, y es un aspecto a considerar también, qué divisiones podrá generar esto en la política interna de los Estados Unidos, y qué rechazo podrían darse al Partido Republicano para elecciones próximas y en materia de política interna. Pero no parece una idea muy sensata, de todas formas. Gaza está destruida, desde luego tiene unas bellas playas al Mediterráneo, pero la idea en sí es de muy difícil realización, y no se sabe tampoco cómo va a reaccionar el mundo frente a eso, ¿no? Que es un mundo cada vez más interdependiente, es un mundo donde incluso en los países subdesarrollados, donde no se estudiaban estas cuestiones, se está viendo que abordamos esas cuestiones y que nos pronunciamos de diversas formas, no en sentido de hacer juzgamientos ni señalar con el dedo, sino de que haya un poco de paz, porque eso nos conviene a todos. ¿Esto quiere decir que el Washington Post no se equivoca demasiado entonces en esa afirmación?
Pues Pareciera esperar, que no. esperar. En el Esperar y confiar, decía el escritor, ¿no? En el Festival de Cine de Venecia se presentó una película llamada La voz de Hind. Es de la directora tunecina Kuter Benhania y es el relato de una niña atrapada en en un vehículo con el que huía de su familia en el norte de Gaza, mientras que el vehículo era acribillado por soldados israelíes y la Media Luna Roja intentaba mediar para sacarla con el Ministerio de Salud de Gaza, de Hamas, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa de Israel, etc. Y la película narra toda esta historia y la vuelve de una posición muy importante de gran impacto, y detrás de esta película hay productores muy conocidos como Brad Pitt o Joaquín Phoenix y otra serie de miembros del cine internacional muy conocidos. Esta es una pregunta más política. ¿Hasta cuándo la opinión pública o la presión de la opinión pública internacional podrá seguir soportando la inacción de muchos estados frente a lo que sucede en Gaza? Mire, hay ese precedente nefasto del 7 de octubre, que fue el atentado contra población civil indefensa. Jóvenes celebrando una festividad religiosa ahí del mundo judío israelí. Y entonces eso contribuyó mucho al descrédito de los palestinos, y de la causa palestina. Pero la reacción del Estado de Israel también está siendo muy cuestionada, lo sabemos, en todo el mundo. No he visto la película que usted menciona, trataré de verla, pero lo que es grave en todo esto, y que es obvio, pero que a veces lo obvio hay que decirlo, hay que explicitarlo y tratar de clarificarlo, es que la que está pagando un poco en todos los conflictos del mundo, incluso en el conflicto interno colombiano, que obviamente no tiene las características internacionales de estos otros conflictos, es que la población civil es el blanco de la guerra. Antes las guerras las hacían los ejércitos en los campos de batalla, y uno visita Italia, por ejemplo, el campo de Solferino, de ahí nace la Cruz Roja y tiene un aspecto histórico. Obviamente uno no puede recorrer todo el campo, pero sí hay una historia de los conflictos en los que los estados se enfrentaban a través de batallones y se enfrentaban en un campo y había una mortandad terrible, y esa es la historia de los conflictos armados que ha evolucionado hacia formas de conflicto donde es la población civil la que está pagando todo esto. Y les repito, no se da solamente en el conflicto israelí, sino en otros conflictos. Esta es mi última pregunta. Según su perspectiva, en Gaza se están presentando entonces las tres condiciones con las que hablamos al principio: una condición general de genocidio, una limpieza étnica y una hambruna generalizada. Yo le respondería que hay dos visiones, para resumir un poco algo que ya he expresado, y es que hay una visión académica, llamémosla académica, llamémosla también politizada, llamémosla también de opinión. Todo el mundo es libre de expresar opiniones, que dice hay genocidio. Y hay otra expresión que deberá ser la judicial internacional, de otro lado, ¿no?, que dirá si hubo genocidio o no lo hubo. Lo que es serio y grave es que hay unas eventuales, posibles, reales violaciones al derecho internacional que pasarán a la historia, que contribuyen a desacreditar a los estados, cualquiera que sea, no me refiero solamente al Estado de Israel, y que están afectando el orden mundial, sobre lo cual ya hay un problema. Ese orden mundial está colapsando. Fue creado por Occidente. Son los estados occidentales los que están violando ese derecho internacional, en distintos grados, ¿no?, con la inacción, con voltear la mirada para mirar a otro lado. Entonces, a mí me parece que el problema para lo que sigue y para la historia será ese. A los autores de esos crímenes se les juzgará por la historia o por las cortes internacionales o por los pueblos, pero lo que está en juego aquí es un orden internacional que debe ser reinventado, que debe ser renovado y que no será un proceso fácil, desde luego. Profesor Rengifo, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico.
A usted por invitarme. Muy amable, profesor Patiño. Los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias.